Esta historia de trabajadores libertarios que impusieron conceptos como solidaridad, humanidad, libertad, que fomentaron mucho el desarrollo de las libertades femeninas, que lucharon por la igualdad entre nosotros, sin pedir más a cambio que un mundo mejor. Esta noche entonces el movimiento anarquista en esto que es el espejo retrovisor. Algunos historiadores del anarquismo sitúan los orígenes del movimiento allá por los primeros cristianos, aquellas comunidades de base que se oponían a la propiedad privada, que compartían todo, que vivían en común unión, que no respetaban la existencia de estados, sino que solamente había un Dios a quien había que obedecer. Ahí aparecería algún principio, algún origen de esta cuestión. Pero acercándonos un poco más en el tiempo, claramente durante la Revolución Francesa de 1789 aparece el nacimiento de una izquierda. Esto tenía que ver con aquella distinción que hacía el presidente de la Asamblea de París, que decía tiene la palabra el diputado de la derecha, tiene la palabra el diputado de la izquierda, y quiso el destino que a la derecha se sentaran los conservadores y a la izquierda los revolucionarios jacobinos. Dentro de esa izquierda empezaron a aparecer diferencias en torno, por ejemplo, a la concepción de Estado. Si tenía que haber Estado o no. Estaban de acuerdo en que no tenía que haber más monarquía, en la crítica al sistema capitalista, pero aparecen estas diferencias que explotan en la primera internacional reunida en Londres a mediados de la década del 60 del siglo XIX. Ahí aparecen figuras muy importantes como la de Carlos Marx, fundador del socialismo científico, y de Proudhon, el fundador de lo que se va a conocer en adelante como el anarquismo, por este planteo de la inexistencia del Estado, es decir, un movimiento que plantea el no gobierno. ¿Cómo definirás el movimiento anarquista argentino? El movimiento histórico, ¿no? Anarquista. Bueno, un movimiento que fue fundamental en la historia del gremialismo argentino. Fue el movimiento fundador, digamos. Es increíble cómo fue luchando por las 8 horas de trabajo, cómo tomó las palabras de los 5 mártires de Chicago y lo llevaron a cabo. Ya los panaderos en 1895 consiguieron las 8 horas de trabajo. Y así fueron gremio tras gremio consiguiendo esas 8 horas, hasta, bueno, los metalúrgicos en 1919, en la famosa Semana Trágica, trabajaban 10 horas todavía los metalúrgicos. Y ahí se lanzan con las 8 horas. Con el pedido de las 8 horas se produce una verdadera masacre, que uno se pregunta para qué hubo esa represión tan terrible que ordenó Irigoyen, si después de terminada la huelga se le otorgan las 8 horas de trabajo a los metalúrgicos. Quiere decir que entonces tenían razón. ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué emplear a la policía, permitir a la Liga Patriótica Argentina, a la gente de ultraderecha, a los muchachos bien del barrio de Recoleta, que mataran, que se hiciera el primer pogrom también contra los judíos? Todo eso ocurrió durante las huelgas metalúrgicas, que fue buena huelga general en la ciudad de Buenos Aires. Pretenden un mundo donde nadie pueda ser mandado ni nadie deba mandar. Es decir, un mundo sin gobiernos y donde no sea necesario gobernar. Un mundo donde las personas puedan autoconstituir, mediante una mancomunión de esfuerzos, una sociedad más benéfica y donde el poder no pueda estar separado de la comunidad. Esa idea era inédita. Se pueden encontrar antecedentes antes en la historia del mundo, no solamente en Occidente, también en otros lugares, pero la verdad es que la radicalidad de la idea y la simpleza de la idea es notable. Tanto en Europa como en Argentina, los anarquistas, los lectores de Proudhon, de Kropotkin, iban a su fábrica, a su taller, al campo, a convencer el ideario anarquista. Nadie les había dicho al hijo del pueblo que tenía que romper las cadenas y tenía que levantarse. Por lo tanto, el discurso de liberación, de una revolución social posible, de una sociedad igualitaria, era aceptado, más como una cosa posible en la vida de uno. Porque la revolución social, si la tenés que transmitir en un futuro de siglos, no tiene gracia. Por eso los anarquistas
la idea de revolución que tenían los anarquistas, es decir, Mikhail Bakunin, Enrico Malatesta, Piotr Kropotkin, los fundadores, era que primero era necesario difundir culturalmente la idea anarquista para que después pudiera, tarde o temprano, hacerse una transformación social, no al revés. Es decir, primero hay que conquistar el poder para después cambiar la cultura de la gente. Los anarquistas tenían en claro que no podía haber un mundo anarquista si primero las personas no creían en esa idea. Vean, amigos, ¿ustedes saben lo que es esto? Acá se denuncian los atropellos de los malos patrones. ¿Y saben lo que tienen que hacer? Afederarse y apoyar a la sociedad obrera que los defiende. Sí, hombre, que nos defiende. De los patrones y de la policía también. Y de ese cabrón de gobernador que tenemos. Vamos, no hay que tener miedo. Compañeros, los explotadores patagónicos cotizan menos al hombre que al mulo o al caballo, ya que hoy un trabajador se sustituye por otro sin costo alguno. Somos trabajadores de todas partes del mundo. ¿No es cierto, alemán? Polacos. Y vosotros, compañeros chilenos. Y estamos aquí unidos por la solidaridad. Hoy, esa solidaridad se llama apoyar a los compañeros trabajadores de los hoteles. Pido entonces que votemos la huelga por tiempo indeterminado hasta vencer. Señores, vengo por consejo del señor juez a arreglar el entredicho. No es entredicho, señor. Es boicot. Legítima arma de los trabajadores. Sí, a pedir disculpas. A nosotros no. A lo que tiene que pedir disculpas es a los trabajadores que usted despidió. Los compañeros. Además, debe pagarles los salarios adeudados hasta el día de hoy. Y depositar en la sociedad obrera 1.500 pesos de multa, señor mío. 1.500 de multa. Sí, por daños y perjuicios, por costo de organización del boicot contra usted, impresión de volantes y daño moral. Los sueldos del personal. ¡Bien! ¡Bien, compañero! Under 1.500 pesos. Hijo del pueblo te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiero morir. Son burgueses hacen egoístas y así desprecian la humanidad. Serán abatidos por los anarquistas al fuerte grito de libertad. No comprendo, no más sufrir, la explotación ha de sucumbir. Levántate.
Compañeros, compañeros, con este dinero vamos a comprar una de las armas más preciadas del anarcosindicalismo. Una imprenta. ¡Muy bien! Una imprenta para esclarecer a los compañeros rurales y para que se acabe la ignominia de la explotación. Compañeros, no se crean que los estancieros los van a convencer con palabras. Son mucho peores que los comerciantes. Lo sabemos, camarada. Sabemos que los latifundistas son muy fuertes y muy poderosos, pero también sabemos que nosotros tenemos el arma fundamental para vencerlos: la huelga. Silencio, compañeros. Compañeros, para llevar al triunfo final las banderas negras de la anarquía y roja del sindicalismo, debemos comenzar desde abajo. Compañeros, tenemos que afiliar a todos los trabajadores rurales a nuestra federación. Pretenden un mundo donde nadie pueda ser mandado ni nadie deba mandar. Es decir, un mundo sin gobiernos y donde no sea necesario gobernar. Un mundo donde las personas puedan autoconstituir, mediante una mancomunión de esfuerzos, una sociedad más benéfica y donde el poder no pueda estar separado de la comunidad. Esa idea era inédita. Se pueden encontrar antecedentes antes en la historia del mundo, no solamente en Occidente, también en otros lugares, pero la verdad es que la radicalidad de la idea y la simpleza de la idea es notable. Tanto en Europa como en Argentina, los anarquistas, los lectores de Proudhon, de Kropotkin, iban a su fábrica, a su taller, al campo, a convencer el ideario anarquista. Nadie les había dicho al hijo del pueblo que tenía que romper las cadenas y tenía que levantarse. Por lo tanto, el discurso de liberación, de una revolución social posible, de una sociedad igualitaria, era aceptado, más como una cosa posible en la vida de uno. Porque la revolución social, si la tenés que transmitir en un futuro de siglos, no tiene gracia. Por eso los anarquistas, la idea de revolución que tenían los anarquistas, es decir, Mijaíl Bakunin, Enrico Malatesta, Piotr Kropotkin, los fundadores, era que primero era necesario difundir culturalmente la idea anarquista para que después pudiera, tarde o temprano, hacerse una transformación social, no al revés. Es decir, primero hay que conquistar el poder para después cambiar la cultura de la gente. Los anarquistas tenían en claro que no podía haber un mundo anarquista si primero las personas no creían en esa idea. El movimiento anarquista fomenta y se nutre de la formación de círculos culturales, bibliotecas, compañías filodramáticas y escuelas libres, que lo convierten en la expresión cultural de amplios sectores obreros y populares. En esos ámbitos nace la formación ideológica del obrero argentino del siglo XX. Lo procesa en el fervor de Enrico Malatesta, teórico italiano que huyó de Europa en 1885, las conferencias de Pietro Gori en la Facultad de Derecho le imprimen vitalidad y coherencia al movimiento local. En 1903, un año después del nacimiento de la Federación Obrera Regional Argentina, la FORA, se imprime en los primeros números de La Protesta, el mayor diario anarquista argentino y uno de los más importantes del mundo. Desde allí hace oír su prédica Alberto Giraldo, quien pronto edita Ideas y Figuras. En 1910, La Protesta alcanza su punto culminante. Es el único diario anarquista en el mundo que edita a la vez un vespertino, La Batalla. Los anarquistas fueron constructivos, eran creadores de sindicatos, de instituciones culturales, de grupos de teatro amateurs, al cual llamaban cuadros filodramáticos. En fin, bastaba un anarquista para comenzar a difundir la idea. Lo primero que hacían dos compañeros cuando llegaban a un lado es tratar de organizar una imprenta, imprimir, si no podían folletos, panfletos, lo que fuera, pero difundir la idea. O sea, esa idea de que había sembrar. Kropotkin, que es un admirador del progreso, un poco, ahora es un poco simple, pero él un poco creía que bastaba explicarle a la gente cómo son las cosas
para que la gente lo comprendiera y eligiera. Lamentablemente no ha pasado. Uno de los movimientos obreros más importantes del mundo estaba, lógicamente, en los Estados Unidos, porque era una de las principales potencias industriales en desarrollo en aquel momento, junto con Gran Bretaña. Y es en Chicago, una ciudad industrial, donde comienza una importante movilización por pedir las 8 horas de trabajo, la jornada de 8 horas para los trabajadores, encabezada por los anarquistas. En uno de estos mítines, el 1 de mayo de 1886, se produce una matanza. Son culpados de este hecho 4 trabajadores anarquistas que son condenados a la horca. Son los famosos mártires de Chicago que mueren en 1887. 2 años después, en un Congreso Mundial de Trabajadores, se resuelve que el 1 de mayo será el Día del Trabajador en todo el mundo. Poquito después, en 1890, se conmemora por primera vez en Argentina el Día del Trabajador, en un lugar que se llamaba el Prado Español, que hoy es nada más y nada menos que el elegante restaurante y bar de la Recoleta, La Biela. El modelo de sociedad en el cual están pensando los anarquistas, una vez que se ha criticado al Estado, las formas de organización autoritarias, a las formas represivas de control de la moral, y una vez que se ha criticado a la familia tradicional, lo único que queda es la amistad. Es el modelo de la amistad moderna, proveniente de la idea de fraternidad de la Revolución Francesa, pero también de las prácticas amistosas que comenzaban a tener cada vez más importancia en las ciudades metropolitanas, donde las personas eran anónimas y tenían que luchar por la existencia y dependían mucho de los lazos amistosos. Por lo tanto, es la figura de la amistad lo que se encuentra en la base de la antropología anarquista. Querían construir una sociedad en donde la amistad fuera el cemento de sociedad. Todos somos iguales. La tierra es de todos, no es de 400 o 500, es de todos. El mundo es de todos, no hay fronteras. Nosotros nunca nos hemos podido identificar con ciertos nacionalismos, aunque sean de izquierda, porque la palabra nacionalismo va en contra de algo que tengo yo dentro mío. No hay nacionalismos, hay humanismo. El hombre boliviano, europeo, polaco, argentino o criollo, somos todos iguales. Conjuntamente con la fuerte lucha sindical del anarquismo también había un trabajo cultural. La creación de bibliotecas, escuelas llamadas libres, a la manera de Francisco Ferrer, el gran maestro catalán, anarquista, que había comenzado una forma de educación basada en la experimentación. Y algo muy importante, la cuestión de las mujeres, el impulso a la libertad de las mujeres, la lucha contra la trata de blanca, la lucha por los derechos laborales de la mujer. En el próximo bloque vamos a hablar de las mujeres libertarias en Argentina. Dentro del movimiento anarquista, las mujeres tuvieron un rol protagónico en la lucha por la conquista de sus derechos. La lucha por los derechos de la mujer tuvo en la prensa anarquista un espacio muy importante. Por ejemplo, en La Protesta Humana, el gran periódico anarquista, quizá el más importante, pero también en diarios específicos, como por ejemplo La Voz de la Mujer, pionero absolutamente a nivel mundial, fundado por la gran dirigente anarquista nacida en San Luis, Virginia Bolten, o por Nuestra Tribuna, fundada por Juana Rouco Huela. Ahí se podían leer consignas como, por ejemplo, ni amo, ni marido, ni rey. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía... Fueron muy convocadas por el anarquismo. Estamos hablando sobre todo de las mujeres de los sectores populares, de los sectores proletarios, para decirlo en términos de una más refinada identidad, y que muchas veces fueron acompañantes de hermanos, esposos, en fin, y tienen un papel protagónico muy destacado. No hay ninguna cuenca anarquista en el mundo que haya, digamos, tenido una mengua de la participación femenina. Se pensaba muy a menudo que las mujeres tenían una concepción conservadora y que estaban ubicadas en un destino bastante tradicional, que iban a ser influenciadas por curas, por obispos, por matrices conservadoras. Entonces el anarquismo se imponía una tarea de esclarecimiento con las mujeres. Obviamente hay un gran repertorio de mujeres destacadas en nuestro país también, ¿no? Y que han contribuido fuertemente al empinamiento de la corriente anarquista en la Argentina. Juana fue una luchadora notable, gran
participante de la huelga de inquilinos. Tuvo en los años 20 una publicación que se llamó Nuestra Tribuna, que la mantuvo con enorme sacrificio. Otra es Virginia Volten. Virginia Volten, tenemos menos datos que completen la biografía de Virginia, pero se encuentra también entre el núcleo, ¿no?, prominente de aquellas mujeres que están en la aurora del anarquismo en la Argentina. ¿Ves, Alemán? Eso es lo que me hace falta. Una mujer. Una compañera. De formación burguesa, como diría Graña. Pero no me negarás que un buen par. Una mujer. Para quererla bien. Coño, qué bonito. Una cosa o la otra. Vamos, viejo. No me dirás que nunca tuviste una compañera. Porque la tuve, sé lo que te digo. Primero eran las ideas y el amor. Después vinieron los hijos y la cárcel. Mira que le daba a la pobre. Mis cárceles y el hambre de los niños. ¿Los dejaste en Alemania? Ya. Con la promesa de traerlos pronto a gozar de la libertad, de la justicia. Pues bien, ¿qué elegiste? Hasta en el último rincón hay egoísmo, explotación. ¿Creíste que venías al paraíso? Mira, te acompañaré en la lucha hasta que triunfemos. Y después, a vivir con los míos en el paraíso terrenal, lejos de los hombres. ¿Y dónde queda eso? Oye, a ti solo te lo confío. Entre bosques y montañas. Por lago argentino. Una forma de desacreditar el anarquismo no era decir directamente son personas que quieren la igualdad y la justicia. No, son personas que matan. Con lo cual no quiero lavarme las manos de que hubo anarquistas que creían que matando a determinadas personas, que personificaban en este momento lo peor de la sociedad, se consigue algo. Yo creo que no se consigue nada. Hubo anarquistas de propaganda por el hecho que consideraban que esto sí era posible y era beneficioso. Pero no fue el núcleo del sindicalismo. Fueron, no sé cuántas habrán, 100, 200 en toda la historia de... Lo real son los mártires de Chicago. Son gente trabajadora, que se organiza en un sindicato y que son victimizados, que son condenados con falsas pruebas. Esto es lo real. Nosotros sufrimos la violencia. El anarquismo nunca ha sido un movimiento violento en el sentido de imponer su violencia. Los anarquistas siempre fueron tratados bajo la figura del personaje rebelde y problemático. La imagen tradicional del anarquista es de una persona con una capa negra que anda con una bomba enorme como un globo negro y que subrepticiamente sale de catacumbas que nadie conoce. Esa es una imagen no solamente equívoca y equivocada, sino que no tiene nada que ver con los anarquistas, que se parecían más bien a santos, es decir, a personas que evangelizaban en pos de su idea a las poblaciones. La finalidad última de cualquier organización anarquista es un mundo libre. El comunismo libertario. Uno lo anteponen a otro le da más fuerza al sindicalismo, pero la finalidad última es esto: ¿cómo llegamos a esa sociedad libre de iguales? Donde no hay opresores, donde no hay oprimidos. Si hay una cosa y la otra. Pero que sobre todo asustaban. Lo que asustaba de los anarquistas no es tanto su supuesta violencia, sino sus demandas. Y sus demandas eran de traer el cielo en la tierra ya. Algo
porque le implicaba una transformación tal de la sociedad que asustaba a los poderosos. Compañeros, no confiéis en Zabala. No os rindáis. Sois obreros, sois trabajadores. Compañeros, a seguir con la huelga. A triunfar definitivamente para conformar una nueva sociedad donde no haya pobres ni ricos, donde no haya armas, donde haya alegría y respeto por el ser humano. Hay ciertas cosas del anarquismo que ya se han compenetrado en el tejido social y ya no se distinguen. Porque no son anarquistas, son cosas esenciales para el hombre. Y el hombre las ha adquirido. El 2001, todos recordamos cuál fue la consigna corrida popularmente, ¿no? Esa es una consigna que si no es anarquista, que me digan qué es. Es decir, que se vayan todos, que no quede uno solo. Bueno, era una cosa que todo el mundo decía, digamos. Claro, no había instrumentos para lograr nada, para, digamos, conseguir un fin positivo finalmente con eso. Las asambleas y todo lo que surgió a raíz de eso, inclusive mucho del movimiento piquetero más auténtico, menos dependiente del Estado, tiene que ver con, digamos, con posturas muy anarquistas, ¿no? Bueno, yo creo que hay toda una serie de ideas anarquistas que están un poco expresadas en esa convivencia un poco más humana que hay en la sociedad. La mayor parte de las personas pasan casi toda su vida trabajando y obedeciendo órdenes. Y es una triste vida esa, que es redimir esa falla, redimir ese dolor. Esa es la tarea que se propusieron los anarquistas. Estamos llegando al final de este programa. Echamos un vistazo sobre la historia del anarquismo en Argentina. Esta idea descalificada por algunos como utópica. Estas ideas que están flotando, esperando que algún día las tomemos y las usemos, a ver si podemos cambiar el mundo, lo cual no es ninguna mala idea. Hasta la semana que viene.